Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches, depende en el momento en que vean esta clase. ¿Cómo están todas, todes, todos? Nos reencontramos luego de la última clase que tuvimos, digamos, en relación a América precisamente. Habíamos trabajado la configuración del orden colonial en América durante fines del siglo XVI, a lo largo de todo el siglo XVII. Bueno, hoy precisamente en el marco de la unidad 4 y de abordar problemas vinculados al absolutismo monárquico, vamos a trabajar las reformas borbónicas en España y en Hispanoamérica fundamentalmente, ¿no? Recordemos que una de las características que habíamos señalado era la autonomía de las élites criollas, el prestigio, el nivel de consumo y cierto crecimiento económico vinculado al comercio y al contrabando. Habíamos hablado de las características del ejercicio de la autoridad, por un lado una estructura política administrativa diseñada por la monarquía castellana en función de ejercer un control y un flujo de fiscal hacia la metrópolis, pero bueno, la importancia fundamental del pacto, de la negociación, de los acuerdos para garantizar precisamente el ejercicio de la autoridad por parte de España en relación a América, es decir, la importancia que tuvieron y adquirieron durante el siglo XVII las élites criollas. Entonces América, hacia fines del siglo XVII, cuenta, digamos, con una importante autonomía y registra un crecimiento, podríamos decir, económico vinculado al comercio atlántico, pero no precisamente al comercio hispánico. En cambio, España atraviesa una crisis, una crisis rotunda, podríamos decir, en cuanto a la merma de población, el estancamiento de las manufacturas, la concentración de la tierra, la débil autoridad del monarca, la prevalencia de los validos y de las facciones nobiliarias en el gobierno, bueno, una serie de cuestiones que finalmente terminan eclosionando con la muerte del monarca en 1700, sin sucesor, por lo cual, digamos, los acuerdos y demás terminan decantando en favor de los Borbones franceses. Esto se produce en el marco de una guerra muy intensa entre otros estados que aspiraban al trono español y que, bueno, precisamente en este marco de mantener un equilibrio europeo, buscaban limitar los alcances de la monarquía borbónica en Europa. Por lo tanto, esa guerra finalmente termina decantando a partir de la paz de Utrecht a favor de la monarquía borbónica, pero limitando las posiciones europeas, ya que en ese tratado se establecían o se legitimaba la pérdida de Nápoles, de Sicilia, los Países Bajos, en favor de los otros contendientes, y fundamentalmente de Gibraltar, de Gibraltar y que quedaba en manos de los ingleses, además de un asiento, Gibraltar y Menorca, perdón, además de un asiento, es decir, la autorización para comerciar en América y traficar esclavos. Es decir, bueno, una paz negociada, pero que favoreció la asunción por parte de la monarquía borbónica francesa el trono de España. La tarea fundamental va a ser construir, de acuerdo al modelo francés, un Estado absolutista, en oposición a esa monarquía partista que había caracterizado la última etapa de los Habsburgos, o gran parte del siglo XVII, al gobierno de los Austria, de los Habsburgo en España. Nosotros acá, en esta pantalla, ustedes ven una serie de puntos que iremos abriendo, no me voy a detener particularmente ahora, sino que los vamos a ir abriendo a lo largo del transcurso de esta presentación. La idea esta, ¿no?, de construir un Estado absolutista que supone recomponer la autoridad del monarca en términos de soberanía real, ¿no? La soberanía encarna en la figura del rey. El Estado absolutista encarna en la figura del rey. Por otro lado, esto está directamente ligado a recuperar la primacía en el concierto europeo, esa hegemonía que en algún momento había esgrimido España, con la creación de un ejército, digamos, supone
esa tarea, crear un ejército profesional a la altura de los otros estados europeos. Esto implica también disponer de fondos, de recursos, de capacidad fiscal, por lo tanto se impone una racionalización política administrativa que va a suponer recortar privilegios, derechos adquiridos, autoridades varias. Un ejemplo, digamos, fundamental, principal, es el de la Iglesia. Por lo tanto, va a ser la política borbónica está dirigida, en términos regalistas, podríamos decir, de subordinar a la Iglesia al Estado, restringir las prerrogativas, la autonomía, una dependencia directa. Y como, digamos, soporte de estas medidas que requieren, digamos, de una implementación material, recomponer las bases del mercantilismo, de prácticas mercantilistas renovadas que garanticen un flujo continuo de recursos hacia las metrópolis, para ello crear los dispositivos que sean necesarios y concentrar en el Estado las funciones vinculadas al comercio y a la capacidad fiscal. En definitiva, digamos, mercantilismo, soberanía asociada a la figura del rey, ejército profesional, diplomacia, y todo esto supone también reestructurar el vínculo entre el Estado y la sociedad a través de una renovada concepción de la relación soberano-súbdito. Este punto también lo abriremos inmediatamente, pero bueno, evidentemente el panorama que se abre en el siglo XVIII es de una transformación intensa, sin embargo va a tener distintas etapas. Una primera, hasta 1749, en el marco de los reinados de Felipe V y Fernando VII, de reconocimiento, de avance en la construcción de ese Estado absolutista, retrocesos en algunas cuestiones, y en relación a América, en esta primera etapa es de exploración, de reconocimiento también. Las medidas son un tanto eclécticas en función de estos objetivos generales. La impronta reformista es asumida en el marco del reinado de Carlos III, en el caso de América. Bien, proseguimos. Retomamos esta idea de construir el Estado absolutista de acuerdo al modelo francés. El Estado se encarna en la figura del rey, que implica, supone, digamos, un proceso, ¿no?, paulatino, progresivo, como decía, con avances y retrocesos, de concentración del poder de mandar en un territorio, que son los nuevos factores que aparecen, digamos, los nuevos conceptos que se incorporan en la órbita del Estado, ¿no? ¿A partir de qué? A partir de la producción del derecho, ¿no?, que se expresa en la ley que produce el monarca, digamos, ¿no?, como un proceso estamos hablando, a largo plazo entendido en el marco del siglo XVIII. Concentración también y recuperación de atribuciones impositivas fiscales, en el caso de América, en manos de los criollos, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, requiere, digamos, disponer o avanzar en estas dimensiones, derecho, fiscalidad, de una administración, de una burocracia eficiente, formada profesionalmente, desprovista de intereses y de vínculos clientelísticos y dependientes directamente del monarca. Y en función precisamente de engrandecer ese Estado absolutista en términos territoriales y de poderío del rey en el concierto de los Estados europeos, la importancia de la diplomacia, ¿no?, de la negociación permanente, que bueno, en el caso de los Borbones españoles tiene una impronta aún tradicional, y eso se ve en el reinado de Felipe V fundamentalmente, ¿no? Pero bueno, se impone también la tarea de recuperar esa hegemonía perdida a partir de la formación de un ejército acorde a los otros ejércitos europeos, un ejército profesional. Analizaremos estas cuestiones inmediatamente, ¿no? Las iremos desmenuzando cómo se manifiestan en España y en América. Bien, acá nos referimos precisamente a uno de los problemas teóricos fundamentales, podríamos decir, soportes, argumentos que legitiman las aspiraciones borbónicas.
En realidad, digamos, construir una soberanía directamente vinculada a la figura del rey supone poner fin al pactismo, ¿no? A esa relación entre el rey y los reinos, que se considera como una relación bilateral, hecha de deberes y derechos recíprocos, que comprometían igualmente a ambas partes. Por otro lado, esta idea también, que el poder del rey se encontraba limitado no solo por Dios, sino también por las leyes fundamentales del reino, por las atribuciones, por los derechos que cada cuerpo, cada estamento de esta sociedad poseía, que remitían a la historia, a la tradición, a las prácticas consuetudinarias. Bien, por otro lado, una tradición intelectual que afirmaba, legitimaba, internalizaba este modo de comprender el ejercicio de la autoridad, y un naturalismo cristiano, no escolástico, representado en las figuras de Victorias en el siglo precedente, Martínez Marina, que se dedicaron a argumentar el poder limitado del monarca y este esquema pactista. El pactismo no era solamente producto de una necesidad, sino que también fue avalado y producido en un discurso de muchísimo peso, vinculado precisamente a un ala, podríamos decir, intelectual de la Iglesia. Y sustentaban también esta idea, esta concepción organológica de la sociedad, que nosotros la vimos en la clase que nos referimos a América, donde el rey es la cabeza. Y el resto, el cuerpo, son los distintos miembros de la sociedad que tienen funciones específicas, preestablecidas, ¿no? Y que deben, digamos, y sobre las que el rey debe actuar, equilibrar, mediar, a través del ejercicio de la justicia, a través de preservar ese orden y garantizar el bien común, ¿no? Hablamos también de una estructura plural de la monarquía, donde estos cuerpos tienen jurisdicción, tienen facultades, presionan, deciden en determinados campos. Bueno, esta tradición debe finalizar y va a finalizar en el marco de las reformas que van a llevar adelante en el marco de la construcción del Estado absolutista borbónico. Establecer la soberanía regia supone también una serie de argumentos que van a ser desplegados, que van a ser sostén teórico, ¿no? En principio, esta idea de la potestad absoluta del rey sobre la sociedad, por fuera de ella y por encima de sus leyes. Esto tiene que ver con, teóricamente, con esta idea de poder ilimitado que procede de Dios, con las teorías que se desarrollan en el siglo XVII, que en el caso francés tienen su exponente en Bossuet, seguidor de Hobbes, pero en clave cristiana, es un obispo, estudioso, dedicado precisamente a fundamentar, a legitimar el poder del soberano francés, ¿no? Y establece entonces en sintonía con las teorías hobbesianas, nada más que ese poder proviene directamente de Dios, la idea de que el soberano es el vicario de Dios en la tierra, pero argumenta a favor del poder unímodo del rey, acerca de la figura del rey ubicado por encima y por fuera de la sociedad, en función de sostener, de mantener la cohesión social. ¿Sí? La monarquía aparece como el régimen ideal que posibilita la unidad y el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Era necesario, por lo tanto, abolir, barrer con los privilegios de los diversos cuerpos, entendidos estos privilegios como derechos arrancados al monarca, y establecer una concepción unitaria de la soberanía. Entonces, soberanía, rey, concepción unitaria, se ejerce en un territorio y se ejercen, y unas mismas leyes son dirigidas al conjunto de la población, también concebida en términos de unidad, en un territorio definido. Se trata de una relación binaria entre el rey y los súbditos, sin intermediarios, ¿no? Avanza en el imaginario en todo este periodo la idea de una sociedad formada por individuos. No es algo que se vaya a establecer de un día para el otro y que las nociones teóricas lo funden en la realidad, sino que se internalizan, aparecen en el discurso
van a aparecer en el púlpito de la mano de los religiosos fieles y leales y defensores de esta monarquía absoluta. Ahora vamos a ver porque el otro problema fundamental es la subordinación de la Iglesia al Estado. Antes de avanzar con la Iglesia, me quedaba este punto, digamos, la construcción de ese Estado absolutista tiene un aspecto que es interno y otro que es externo. En relación a lo externo, el poder de la monarquía rivaliza con los otros estados, ¿no? Y debe mantener allí el status quo y sus aspiraciones hegemónicas de crecimiento económico, de competencia por recursos, por lo tanto se hace necesaria la renovación del sistema defensivo. Eso implica sentar las bases de un ejército profesional, constituir regimientos al estilo francés, siguiendo claramente ese modelo, un esquema armamentístico renovado, con cuerpos y guardias reales, con especialistas, ingenieros abocados a diseñar, a pergeñar, consolidar una clase de oficiales leales al monarca. Bueno, la constitución de este ejército, en el marco además de estas disputas territoriales en el Atlántico y en Europa, tiene dos vertientes, una en España y una en América, pero en el caso de América depende firmemente de España, ¿no? En España se procede principalmente, se pone el énfasis en la renovación de la Armada, a través del fomento de la producción de astilleros reales. Esto da cuenta de la importancia que tiene la defensa de las posesiones atlánticas por parte de la corona. Entonces, se abocan a la construcción de barcos de guerra y equipamiento, se crea un ejército regular, a diferencia de los ejércitos, los tercios de mercenarios y de las órdenes nobiliarias que participaban precisamente, negociaban con la monarquía las pautas y las condiciones de participación en la guerra. Bueno, se crea un ejército regular, dependiente directamente del Estado, que cuenta con un concurso de jerarquías militares profesionales, y se establece la leva, ¿no? En sintonía de concebir a la sociedad en términos unitarios, de individuos o de súbditos, mejor dicho, todos están obligados a cumplir servicio militar, y es importante allí una formación escalonada y la posibilidad de ascenso en función de construir una oficialidad, como decía, leal a la corona. Por otro lado, en América, los objetivos obviamente son los mismos. América forma parte de ese concierto atlántico disputado en competencia y en rivalidad con los otros estados. La idea de recuperar los territorios americanos supone fortalecer las defensas militares, y este va a ser una tarea a lo largo de todo el siglo XVIII que va a asumir la corona. La formación de un ejército profesional en la península tiene su réplica en América, aunque la distribución va a depender de las necesidades defensivas y en distintas etapas, ¿no? La mayoría de los soldados, sin embargo, se estipulaba que iban a arribar de España, pero sin embargo, la mayoría va a formarse en América en la última etapa del Estado, del dominio español americano. Bien. Y decíamos antes la importancia, me queda para lo último, por ahí en la cabeza tenía la cuestión de la iglesia, o me pareció que es importante retomarlo como uno de los ejes. Ahora vamos a avanzar. Yo acá, siguiendo el esquema inicial ese que yo les dije que había punteado, planteo el proceso de racionalización político-administrativa, ¿no? Que es un aspecto fundamental hacia el interior del Estado en función de consolidar el poder de monarca, crear una burocracia profesional asalariada que responda al interés, pergenie los objetivos en sintonía directa con el monarca. Cuando Felipe V asumió el trono en 1714, encontró la oportunidad de avanzar sobre privilegios y sobre estatutos diferenciados que correspondían a determinados reinos, en el caso de Valencia, de Cataluña, de Aragón concretamente, que se oponen
a la resolución de las disputas monárquicas en 1713-14, esos levantamientos en oposición a Felipe y a la monarquía borbónica le dan lugar a avanzar, bueno, obviamente, a abolir los privilegios y la uniformización jurídica, un nuevo modelo, una nueva planta en relación al derecho y a los códigos que facultan la aplicación de la ley por parte del monarca, de acuerdo al modelo postcastellano, por otro lado, la unificación jurídica, podríamos decir, para toda España, que va a derivar en la conformación unificada del Reino de España. Nos referíamos antes a la soberanía en términos unitarios, ¿no? Un territorio con unas mismas leyes, con una población que es concebida en términos de súbditos iguales ante el monarca. Bueno, y en sintonía con esto, obviamente, la exclusión de la nobleza de los altos cargos del Consejo de Estado, ¿no? Los consejos, famoso Consejo de India, el Consejo de Guerra, de Hacienda. Bien, ahora se van a crear secretarías de Estado que tienen un estatus más importante, directamente ligado al monarca, y reducen el papel de los consejos a meros organismos consultivos, o podríamos decir de asesoramiento judicial. Por otro lado, esos consejos van a ser sustituidos, como decía, en una clave centralizadora a través del nombramiento, el establecimiento de secretarías y nombramiento de secretarios. Son los principales, el secretario de Estado, el secretario de la Secretaría de Hacienda, la de Guerra, la de Armada y la de India. Fíjense, Guerra y Armada, porque referíamos antes el impulso vital que le da la corona a la construcción de una armada. En España se va a establecer en la primera mitad del siglo, siguiendo el modelo francés, el régimen de intendencias o provincias para generar un control más directo, ¿no? Poder ejercer allí una presencia que permita desactivar las conspiraciones o los intereses de una nobleza que no se da por vencida, ¿no? Fueron nombrados en toda la España estos intendentes a fin de recolectar impuestos, organizar el ejército, promover obras públicas, fomento general de la economía, establecer precisamente industrias directamente dependientes del Estado. En definitiva, se trata de la creación de un funcionariado profesional, una burocracia asalariada, formada, proveniente de los colegios, no los tradicionales, los colegios mayores como eran el de Alcalá, el de Valladolid o el de Salamanca, sino de otras escuelas, universidades menores, que han puesto el acento en una formación actualizada y moderna que incorpore las nuevas esferas de conocimientos como la economía política, las ciencias naturales, la ingeniería, la matemática, una formación mucho más, podríamos decir, abarcativa, entroncada directamente con los debates que están teniendo lugar en otros espacios, como el caso francés y demás, ¿no? Estos nuevos funcionarios están formados en una lógica meritocrática, disciplinados, con ideas, digamos, que también desarrollan una idea de lealtad en relación al monarca, en función de que coinciden en concebir o coinciden en la necesidad de modernizar esa sociedad, sobre la que diagnostican como atrasada, como fuertemente atravesada por un tradicionalismo que impide, digamos, el crecimiento económico, la gestión en las ciudades, digamos, de obras, del funcionamiento de organismos que faciliten una cierta igualación social en función de las necesidades de la monarquía, del Estado, podríamos decir, de las necesidades tributarias también. Bueno, es
una burocracia identificada con los intereses del Estado absolutista. Esta racionalización político-administrativa se replica también en América, ¿no? En América las reformas, como decíamos, tienen una etapa inicial de reconocimiento con Felipe V y Fernando VI, pero, digamos, se despliegan en toda su magnitud y a partir de las necesidades acuciantes a partir del gobierno de Carlos III entre 1759 y 1788. Durante el gobierno de Carlos III se va a tener como papel, o como, mejor dicho, como objetivo central la recuperación de la administración. Nosotros habíamos visto una estructura política administrativa de tipo piramidal, donde cada uno de los funcionarios de los organismos tenía determinadas atribuciones, ¿no? Y había allí un cruce entre las atribuciones personales y las atribuciones que tenía por el cargo, digamos, había una coincidencia. Bueno, ahora van a ser burócratas profesionales que paulatinamente desplazarían, a través de un régimen de retiros y demás, a los criollos de los cargos que venían ocupando, ¿no? Estos funcionarios vienen imbuidos de este espíritu reformista, son profesionales, dependen de su salario, son de carrera, aspiran a ascender, comienzan la carrera en América, ¿no? Aspiran a ascender en el marco de la monarquía, de las instituciones monárquicas. Y bueno, y esto se va a dar en todos los órdenes, en las audiencias, donde se restituye la carrera judicial, hasta finales del siglo XVII, los cargos deudores eran comprados, bueno, eran vendidos, y gran parte estaban en manos de los criollos. Se instituye la figura del regente para desplazar al virrey del lugar de presidente de la audiencia, y conjuntamente se aspiraba a recortar la autonomía de los cabildos, los patriciados en las ciudades, las oligarquías tenían una fuerte presencia, capacidad de decisión y autónoma prácticamente, en función que eran élites restringidas que reproducían a través del cabildo, dado que en general, digamos, se elegían entre ellos, no había una representación. Los regidores capitulares no representaban al conjunto de la sociedad urbana, sino que eran una élite minúscula que se alternaba anualmente y en un circuito muy cerrado. La idea era limitar el alcance de sus prerrogativas, va a haber reformas de todo tipo en función de ello, desde democratizar, digamos, el acceso al cargo de regidor, hasta, bueno, la cuestión de restringir facultades impositivas, etc. Cada región tiene su propia particularidad y allí los van a buscar, digamos, introducirse los funcionarios borbónicos, aunque el alcance va a ser muy limitado. En realidad las reformas dijimos que se imponen a partir del reinado de Carlos III, pero de la mano de un instrumento, preceden, digamos, al diseño de la reforma, la instrumentación de un procedimiento que es la visita general, que, digamos, tiene la raíz allá en el periodo toledano de instauración del Estado colonial, que tiene como objetivo diagnosticar, evaluar, censar el funcionamiento de la administración, de la recaudación, de la producción, del trabajo y de la producción en América. ¿En función de qué? De poder de poder hacer una distribución racional de la cuestión fiscal, poder, digamos, tener un diagnóstico acerca de aquellas esferas productivas que había que acompañar, a las que había que incentivar, podríamos decir. Bueno, esas visitas tienen esa impronta de dirigista, que, bueno, que va a establecer claramente un límite en relación a las élites criollas, que generan en algunos casos malestar. Las figuras que las llevan adelante son figuras investidas de autoridad política, formadas en el contexto de esta educación que decíamos antes, volcada a las ciencias, con, digamos, una amplitud de conocimientos, y que ven a la sociedad americana
anclada en la tradición, pero sobre todo ajena a los intereses del Estado metropolitano. Entonces, en sintonía, digamos, de poder maximizar, racionalizar esa autoridad, es que, bueno, se van a llevar adelante en primer orden una serie de medidas que tienen que ver con esto, ¿no? Construir un territorio accesible a la autoridad del monarca, redefinirlo jurisdiccionalmente. De hecho, se crea el Virreinato de Nueva Granada en 1739, restándole territorio al Virreinato de Perú, que aparecía como una entidad enorme que abarcaba el sur de Colombia hasta Buenos Aires, imposible de ejercer algún tipo de control racional, organizado, en función del interés de la corona. Por lo tanto, bueno, el Virreinato de Nueva Granada. Más tarde, en 1776, respondiendo a cuestiones también geopolíticas y disputas con la monarquía lusitana, se crea el Virreinato del Río de la Plata, con cabecera en Buenos Aires, y que resta una parte del territorio también al Virreinato peruano. La región del Alto Perú va a quedar bajo la órbita del Virreinato del Río de la Plata. Esto lo retomaremos en el marco de la crisis monárquica en vísperas de la independencia rioplatense. Bueno, también, digamos, se crean capitanías, que son dispositivos fundamentales a fin de resguardar de la presencia extranjera las costas de América, ¿no? En el caso de la Capitanía General de Venezuela, la Capitanía de Chile, tienen una autonomía importante, son cuasi virreinatos. Todas estas medidas son acompañadas además del diseño de un nuevo sistema de gobierno de carácter tripartito, ¿no? En consonancia con el régimen de las intendencias que hacia fines del siglo XVIII se van a introducir finalmente en América. El objetivo es el que decíamos, ¿no? Un control directo, descentralizado, para centralizar en realidad, creando nuevos distritos más amplios en las regiones del interior de los virreinatos, para reemplazar las antiguas provincias. A su vez, una jerarquía de autoridades, los regentes con autoridad suprema en la audiencia, el superintendente en relación a la hacienda, y el virrey y el intendente con atribuciones paralelas, casi similares, en relación a la administración civil y militar. Los intendentes van a estar abocados a administrar las intendencias, que son estos distritos que se crean en cada uno de los virreinatos. Tiene amplios poderes en términos de gobierno, de guerra, de justicia y de fiscalidad. Tienen la tarea de fomentar el crecimiento económico, fundamentalmente, ¿no? Establecer, digamos, un aprovechamiento máximo de los recursos, garantizar el acceso a la tierra, racionalizar, nuevamente estamos con este concepto, ¿no? El aprovechamiento de los recursos, modernizar, se fundan nuevas ciudades. La idea es agilizar la administración y la captación de la recaudación, ¿no? Potenciar la recaudación. Va a haber realmente un crecimiento, pero bueno, no va a ser del carácter que aspiraron los Borbones, dado que las élites criollas siguen teniendo un poder importante a partir de la función que cumplen desde los cabildos urbanos. Aquí está señalado cuáles son los años en que se crea el régimen de intendencia en cada una de las ciudades. En el caso del Río de la Plata, es en 1782. Bueno, finalmente llegamos a este punto que, bueno, está ubicado acá, pero en realidad es una de las prioridades de la monarquía. En realidad, sacando el caso de América, que las reformas se aplican en la segunda etapa, segunda mitad del siglo XVIII, las otras medidas, la cuestión del ejército, la cuestión de la racionalización político-administrativa en España, son están en la impronta borbónica, de gobierno borbónico durante todo el primer periodo, ¿no? Hay avances y retrocesos, pero un aspecto central es la subordinación de la institución eclesiástica al Estado. En el marco de esta política regalista de la corona, de recuperar aquellos espacios, aquellas atribuciones que había cedido, ¿no? Entre comillas. Con la Iglesia había una especie de gobierno muy equilibrado en el periodo de los Austria, donde una de las órdenes específicas tenía una
importancia fundamental como consejeros del monarca. El papado era parte, digamos, de los acuerdos y las negociaciones a los que arribaba la corona. No debemos olvidar que durante el periodo anterior también tenía el patronato de India, disponía de la iglesia en América, pero sin embargo, para los Borbones, los alcances de ese patronato son insuficientes y aspira a subordinar completamente la iglesia a la órbita del Estado, ¿no? Desplazar la injerencia del papado y el rey como vicario de Cristo. Y por lo tanto, la iglesia como un ente político administrativo en asuntos eclesiásticos, dirigida a sostener precisamente esa esfera de la religión, tanto en España como en América. Esto se va a fijar concretamente en el Concordato de 1753, que legitima esa posición, obviamente, en el papado, al confirmar a la corona el derecho universal al nombramiento, jurisdicción y rentas, incluso el derecho a ampliar la capacidad rentística de la iglesia, ¿no? Subordinar la iglesia al Estado entonces supone el traspaso de un caudal rentístico que es fundamental para la Real de Hacienda en esta etapa de recuperación, ¿no? Era la quinta parte de todas las actividades económicas que se producían por los sectores más activos en la península. Carlos III avanza en esta impronta de subordinación regalista en relación a la iglesia y va a restringir ampliamente la inmunidad, aunque no la va a suprimir del todo, ¿no? Los fueros que tenía la iglesia. Pero como acto manifiesto de la supremacía del rey, va a sancionar y ejecutar la expulsión de los jesuitas, que ya habían sido expulsados en el caso de Portugal, por ejemplo, ¿no? Comportaban un poder cuasi paralelo, con mucho prestigio en el caso de las criollas en los centros urbanos, tenían a su cargo una parte importante de la esfera educativa en las universidades, en los colegios, por lo tanto un estrecho vínculo con las élites criollas, a través de intercambio de diversas índoles, de favores en relación a las universidades y a la formación y a la ubicación en los puestos, en los oficios, eran aliados del poder real. En el caso de América, controlaban la población indígena en algunos territorios merced a las reducciones, ¿no? Las reducciones que quedaban bajo su órbita tenían una importante autonomía de la élite criolla, de los municipios, de las gobernaciones, el caso de los guaraníes, en las misiones guaraníticas del Paraguay, de la actual Misiones. Bueno, todos estos factores eran considerados incompatibles con la potestad del monarca sobre la sociedad y sus territorios. Además que eran propietarios de tierras, empresarios, controlaban el comercio de diversos productos, fijaban los precios, manejaban a discreción la cuestión fiscal en relación a la corona. Bueno, todas estas cuestiones obviamente llevaron a un límite que no es una cuestión que se decide de un día para otro, sino que se venía pergeñando y cobra finalmente vigencia en 1767. Y va a generar obviamente el rechazo por parte de las élites criollas, malestar, algunos motines. Sin embargo, se avanzó definitoriamente en una medida que se va a ir profundizando, va a ser expulsada años después, va a ser suprimida como orden años después, y podríamos decir que también genera un espacio de beneficio en cuanto a la distribución de los bienes y de las propiedades de los jesuitas, de las temporalidades que van a quedar en la órbita de algunas órdenes religiosas, como el caso de los franciscanos en el Río de la Plata. Bien. Ahora bien, nos queda algo que es importante y que también hace a la concreción del resto de las medidas. La cuestión de renovar las prácticas mercantilistas que sí, que venían, que eran las que sostenían el comercio en teoría con América y en el Atlántico y en el Pacífico, pero que, bueno, en la última etapa habían mostrado una
la imposibilidad de sostenerlas con cierta coherencia. Por un lado, por la crisis drástica que afecta a la población de la península en el siglo XVI, una recesión en términos del comercio, de la manufactura, de la agricultura, y esto de que los mercaderes extranjeros dominaban el comercio y el transporte marítimo. Nosotros acá en este mapita vemos, estoy viendo, no sé si se nota el cursor, perdón, metí la pata, vuelvo atrás. Quiero utilizar el cursor para señalarles acá. Fíjense este conjunto de líneas, de flechas que proceden de los países del norte. Noruega, Inglaterra, Europa del Norte, proveen en todo este periodo a Sevilla de los bienes e insumos necesarios para sostener las flotas y galeones que van hacia América. Absolutamente todos los insumos, prácticamente, desde trigo, plomo, fíjense, agujas por parte de trigo, acá también, desde Escocia, la dificultad de mantener un nivel de producción agrícola que abastezca el consumo interno. Alemania, todo lo que tiene también que ver con plomo, también mercancías vinculadas a productos alimenticios, ¿no? Queso, acá estábamos mencionando, la pólvora, el armamento, bueno, una cantidad de bienes que después ustedes se observan detenidamente, provienen de el resto de Europa, en menor medida de Europa del Sur, Italia y más, mayor medida de Europa del Norte. La dependencia absoluta, ¿esto qué quiere decir? Que los flujos de metal precioso, restringidos de por sí en el siglo XVII, porque América establecía sus vínculos de negocio, de comercio ilegal con los otros estados, a pesar de eso, las remesas que partían hacia Sevilla, iban a ser rápidamente desplazadas, van a simplemente atravesar la península en dirección a las economías del norte, ¿no? Es una realidad que los Borbones están dispuestos a asumir como reformulando precisamente el mercantilismo, el carácter del mercantilismo. Hablan de una economía pasiva en sus diagnósticos, ¿no? Exportan alimentos limitadamente en materias primas y cubren el balance, el déficit de la balanza comercial con la plata que arriba de América. En ese sentido, muchos van a ser los tratadistas que van a dirigirse a pergeñar, a proponer, a proyectar cambios y a evaluar cuáles son los males que afectan y que han producido ese estado de cosas. Entonces tenemos a Jerónimo de Ustaris, que escribe la teoría y práctica del comercio y marina. Él allí va a establecer esto de las tarifas, ¿no? Va a poner el acento, a ver que hay un sistema tarifario muy oneroso y caro para la industria manufacturera. De hecho, la han destruido, y distinguía o proponía una política arancelaria que distinga entre los productos primarios y bienes elaborados, en la que las mercancías importadas paguen siempre más cargas que la manufactura del país, eliminando así los gravámenes interiores, las aduanas interiores. Decenas de aduanas interiores obstaculizaban obviamente la competencia porque encarecían los productos internos, ¿no? Entonces, una prudente regulación de tarifas liberaría la energía productiva de la industria española, pero sobre todo a partir de un eje, que es crear una armada fuerte con sus barcos construidos, armados, apertrechados en arsenales reales. Es un programa que tuvo un alcance intermedio, parcial, en cuanto a que no logró transformar la estructura productiva. Se establecieron estas industrias reales en función de la producción de barcos y demás, pero no modificaron el panorama estructural. Esto lo vamos a evaluar al cierre de la clase, cuando nos referimos a los alcances y límites de las reformas borbónicas. Bueno, y en relación a América, América se concebía como el pilar de las reformas, ¿no? Y sobre todo en cuanto a esta renovación mercantilista. Ahí estaba puesto el acento, por lo tanto,
América no ya se desplaza de ese lugar de reino, digamos, donde se negocia, se pacta y tiene el mismo estatus que el Reino de España, sino que se subsume en el Reino Español con el estatus de colonia, ¿no? Dirigida a exportar plata, producir materia prima, consumir productos manufacturados de la península. Esa es la idea, el rol asignado a América. Esto, digamos, va de la mano de la remodelación del sistema fiscal, ¿no? Racionalizar ese sistema, organizarlo. Esto en sintonía con lo que habíamos mencionado antes de la creación de un aparato político-administrativo regido por funcionarios profesionales asalariados, llegados de Europa, en sintonía con el programa reformista. Entonces, se van a crear nuevos impuestos y se va a suprimir paralelamente la práctica de arrendamiento de los mismos. Recordemos que los impuestos, la corona los vendía a los particulares, que eran los encargados de recaudar, a cambio de una suma que se anticipaba. Luego, también el otro punto, los monopolios de comercialización, va a ser uno de los aspectos, podríamos decir, más tradicionales en la órbita de ese mercantilismo renovado, ¿no? Monopolizar la comercialización de determinados bienes redituables, como son los naipes, el tabaco, la lotería, el aguardiente, posteriormente el cacao, por ejemplo, monopolizar a través de compañías comerciales creadas estrechamente asociadas al Estado borbónico, ¿no? Estos serían rentas que incrementarían precisamente los niveles. Hay un crecimiento exponencial del comercio entre España y América. Esto es acompañado con una serie de reformas también a nivel comercial, que luego está señalada en la diapositiva que viene posteriormente, que es el reglamento del libre comercio, que garantiza el intercambio entre todos los puertos de América y todos los puertos de España, ¿no? Incorpora el tráfico a distintas regiones americanas que estaban incorporadas a través del contrabando, pero que ahora son blanqueadas, legalizadas. Es una medida también que apunta a restringir la presencia permanente de ese flujo de comercio ilegal. Entonces, sistema fiscal, por un lado, remodelación en función de los intereses del Estado metropolitano y el rol de colonia, subordinando sus intereses, los intereses de los criollos a los intereses metropolitanos, son los aspectos centrales de esta renovación mercantilista que paralelamente se acompaña de una serie de innovaciones económicas en América, como lo que le decía recién, la reforma del sistema comercial, renovación del sistema mercante de guerra, es el sistema de flotas y galeones que daba forma al sistema de monopolio comercial, va a mostrar su absoluta obsolescencia, podríamos decir. Entonces va a ser suplantado por compañías comerciales por un lado y por sistema de navío de registros sueltos por el otro. Y además, el sistema de reglamento libre. Esto en realidad va acompañado de esta serie de medidas que tienden a fomentar el crecimiento interior americano en relación a la producción de materias primas, fundamentalmente la plata, en menor medida el sector agrícola, que también va a tener un impulso fundamental, ¿no? En relación a la plata, había una recuperación previa en el caso de Nueva España, que va a ser acelerada o va a ser mantenida a través de la disminución de impuestos, facilitar el acceso al mercurio y al crédito. Coinciden las reformas del comercio con pierden esferas de control los comerciantes de Veracruz ligados a Cádiz y van a desplazar sus capitales hacia la minería, por lo cual la minería mexicana va a tener un doble impulso, procedente de la corona y procedente de los particulares vinculados al antiguo comercio monopólico. Entonces, por otro lado, la promoción de adelantos técnicos, creación de colegio de mineros, etcétera, todo ello sostenido e impulsado e incentivado por la corona. Y también en el sector agrícola se van a dar una serie de cambios que tienen que ver con la protección de la producción agrícola en las regiones periféricas que van a ser puestas en el mercado, plantaciones, ¿no? Como azúcar, cacao, tabaco, que tienen alta demanda en Europa en el marco de
el incremento del precio, sobre todo en relación al tabaco, al cacao. Se amplían en escala los viejos ingenios, aunque no hay una inversión en términos cualitativos de carácter intensivo. Sigue siendo en América el trabajo la base, la matriz de la producción y de la producción rentística, del beneficio que produce la industria, tanto de la minería como la agricultura. Me cierro esto y voy a la cuestión del trabajo. Los cambios en el sector manufacturero, en realidad hay una intención de restringir la producción de textiles baratos, el sistema de los obrajes. Sin embargo, esto no va a tener un alcance definitivo, ¿no? Estos pilares, obrajes precarios se mantienen, son de bajo costo, tanto laboral como de dispositivos y de inversión en infraestructura, por lo tanto va a ser muy difícil lograr ese objetivo. Pero la idea era que las manufacturas vinieran de España, logro que tampoco se va a alcanzar. Bien, van a venir de Inglaterra. Actualización en los mecanismos de explotación del trabajo. Esto es lo que sostiene esta serie de transformaciones. El pilar está allí, en los ajustes en las pautas de explotación, una vuelta de tuerca en relación a los sistemas coactivos que preexisten, ¿no? En el caso del trabajo andino, intensificación de las formas de trabajo forzados, como la mita, por ejemplo, el Yaganaconasco, y la legalización del reparto de mercancías, que era un sistema de reparto forzoso de bienes, innecesarios mayormente, pero que procedían a endeudar, generaban un sistema de endeudamiento, y por lo tanto, un flujo permanente en forma de pago de ese endeudamiento, de trabajadores hacia las distintas esferas productivas que requerían los españoles. Entonces, reparto de mercancía, endeudamiento, ¿no? Ahí ya está puesto reforzamiento del sistema de endeudamiento de la población indígena y mestiza, tanto en México como en Perú, incorporación masiva de esclavos africanos, sobre todo a la economía de plantas, a la agricultura de plantas. Vemos que esto tiene, en el caso andino, una manifestación de resistencia, de rechazo, esta puesta en marcha en términos de, bajo en esta clave mercantil renovada, entre comillas. Fíjense que, bueno, que todo el periodo que abarca desde mitad del siglo XVIII hasta 1782, 81, 82, es un periodo de fuertes tensiones, de violencia progresiva en cuanto a los modos de resistencias de las poblaciones de las áreas productivas centrales, la sierra peruana y el Alto Perú, o sea, la actual Bolivia. En realidad, acá sostenemos que la condición que posibilitó la ampliación de los márgenes de rentabilidad de la producción minera y agrícola fue la disponibilidad de fuerza de trabajo indígena y la implementación de modo de coacción, renovada esa implementación, que hicieron posible maximizar la cuota de explotación y bajar al máximo el costo de la producción, ¿no? Desde mediados del siglo XVIII, estos modos de coacción que implementaron los diversos agentes del dominio colonial, sobre todo los corregidores, se expresaron a través de estos mecanismos que enunciamos aquí, el reparto forzoso de mercancías al que me refería antes, la recuperación de la mita se había diluido en gran parte del siglo XVIII en favor de otros sistemas de obligaciones y demás, y también coactivas, pero más atemperados. Aumento de la tasa del tributo, de las cargas fiscales, expropiación de tierras, mutación del rol de curaca, que pasaba a ser elegido por el corregidor por afinidad y en contubernios, y en el rol tradicional del curaca se desdibuja cada vez más. Esto va a repercutir en una gama de reacciones, de respuestas que se traducen en una serie de revueltas que han sido sistematizadas por una autora que ustedes tienen en la bibliografía, que es Scarlett O'Phelan, que han sido categorizadas como revueltas fiscales, antifiscales, anticlericales, contra los indígenas, por la recuperación de tierras, contra los centros productivos, generando una coyuntura de violencia que se va a agudizar en el marco de las reformas del visitador Areche, ¿no? Que incrementa el impuesto de la alcabala,
generaliza los impuestos a mestizos, también a criollos, el tema de la leva, hay un malestar generalizado que confluye con este malestar indígena previo, y en una etapa inicial de conspiración se va a desatar una gran movilización indígena articulada con sectores criollos, que va a ser conocida como la Gran Rebelión de Tupac Amaru. Tupac Amaru es un cacique que aspira, digamos, a ser reconocido en su título como descendiente de Tupac Amaru I, descendiente inca. No había logrado negociar los términos que aspiraba, más una serie de indicadores respecto al malestar de las poblaciones indígenas con las que él se contactaba a través de su trabajo como arriero, pequeño empresario que disponía de recuas de mula y para realizar servicios de transporte, ¿no? Tiene un conocimiento exhaustivo de la sierra cercana al Cusco, y bueno, va a ser el dirigente de esta etapa de la rebelión que moviliza una parte importante de criollos en una primera etapa, que después se separan producto de la violencia, del carácter generalizado y radicalizado que adquiere la movilización, que toma un tinte anti-español, que va a ser reprimida con ejércitos de Lima, del mismo Cusco, que no cae en el momento que tenía que caer, digamos, en el marco de la masiva movilización y de la fuerza que tiene en un principio, que se va a ir diluyendo producto de la falta por ahí de experticia, de profesionalización de los soldados indígenas. La cuestión es que una primera etapa de la revolución va a ser reprimida, sancionada, con castigo ejemplar y demás, pero se continúa en una serie de revueltas o revoluciones paralelas, como son la de La Paz, dirigida por Tupac Katari, Julián Apaza, que es un indígena que toma el nombre, parte de su nombre es Tupac, de Tupac Amaru, y Katari, de un dirigente que también se había manifestado en contra y movilizado en gran parte de Bolivia, en la región de Charcas. Bueno, ¿de qué estamos hablando? De revoluciones simultáneas, paralelas. Revoluciones es el término que le asigna un autor, Serunnikov, cuando habla. ¿Por qué? Porque cuestionaron rotundamente, radicalmente el orden colonial. Comienzan hablando de mal gobierno, viva el rey, muera el mal gobierno, y culminan, digamos, en una radical reivindicación de los antiguos, del antiguo orden indígena, y en la necesidad de expulsar a los españoles. Es reprimida con una violencia también inusitada por parte de ejércitos que provienen de Buenos Aires, de Lima, que actúan en pinza, van a ser sancionados con la muerte, castigados, perseguidos. Esa persecución no culmina con la derrota, sino que prosigue en los años posteriores, a partir de la restricción de derechos adquiridos, expropiaciones, nuevas formas impositivas y de explotación, en un contexto de tremenda vulnerabilidad e indefensión, que bueno, es un tema, digamos, que a pesar de la derrota queda instalada en la memoria en función de las sociedades andinas, indígenas, y también las élites criollas, que van a tomar todos los recaudos para que estas manifestaciones no vuelvan a reiterarse. Bien, hay otras revueltas y rebeliones en áreas distintas de los dominios hispánicos en América, no las retomamos en México, en Nueva Granada, pero el malestar está latente, producto que estas reformas se han asentado precisamente a partir de incrementar la cuota de explotación, de extracción del plus trabajo indígena, ¿no? Sobre todo, campesino. Bien, alcances y límites de las reformas borbónicas. Para cerrar, debemos reconocer que hubo una estructura burocrática que se modernizó relativamente y que se generaron las condiciones para una expansión económica, sobre todo en la América hispana. Entonces, visualizan el comercio, ¿no? El comercio ultramarino, que fue consecuencia de esa capacidad exportadora, que nutre América a España, promovido por el apoyo activo de la corona a la producción de plata, fundamentalmente, ¿no? Se impulsó el poblamiento en áreas que hasta ese momento estaban despobladas,
y el desarrollo agrícola, el incremento de las unidades productivas vinculadas a la economía de plantación. Bueno, hay una serie de transformaciones que incrementan la capacidad productiva y de comercio en relación a América y a sus élites también indirectamente, no solamente al Estado. El Estado gobierna en América también a través de las élites criollas, que en algunos casos van a ser beneficiadas, en otros no tanto, pero que bueno, que este crecimiento sin duda favorece el incremento, el crecimiento económico. Sin embargo, en la península no se refleja de ese modo, ¿no? Porque el estancamiento de la actividad manufacturera debido a la escasa inversión tecnológica, a la permanencia de la estructura agraria tradicional en manos de los mayorazgos, limitaron la posibilidad de transformación y de competencia en el sentido de las otras metrópolis europeas. Y también esto, ¿no? Que los beneficios mercantiles que generaba la corona fueron captados por los mercados del norte, así como los mercados hispanoamericanos que fueron permeables a los flujos de mercancía que la revolución industrial había puesto a disposición. Bien, retomaremos estas reformas y sus límites en el marco de la crisis de la monarquía hispánica, como les decía, ¿no? Seguimos con ilustración en la próxima clase en Europa y en Hispanoamérica. Gracias por la paciencia, disculpen quizás lo prolongado de la clase, pero es muy difícil poder acotar estos temas que ustedes tienen en la bibliografía, con el texto de Brading fundamentalmente, y el texto de Guerra. Quedo a disposición horario de consulta para trabajarlo si surgen dificultades. Bueno, nos estamos viendo. Adiós.